Hola, bienvenidos a la clase de análisis de datos categóricos. Vamos a hablar el día de hoy de variables categóricas o cualitativas, un poco de los conceptos básicos. Tenemos dos temas principales para hoy: tipos de variable, y veremos un poquito de la historia de los datos categóricos, del análisis de datos categóricos. Comencemos con los tipos de variables. Cuando hablamos de datos categóricos, hablaremos de variable categórica, una escala de medición en el que en vez de tomar un número, los posibles valores es un conjunto de categorías. Ejemplos: filosofía política. Puede ser liberal, moderado, conservador. Diagnóstico de cáncer de seno basado en un mamograma. El resultado pudiera ser normal, benigno, probablemente benigno, sospechoso o maligno. Tipo de enfermedad mental: esquizofrenia, depresión, neurosis. Método anticonceptivo en última relación: ninguno, condón, píldora, dispositivo intrauterino, otro. Genética: tipo de alelo heredado. Respuesta a una pregunta de un examen: puede ser correcta o incorrecta. Preferencia de consumidores de entre tres marcas líderes de un producto, etc. Todas estas son variables en las que lo que medimos no es un número, sino que es una categoría. Hablemos ahora de los tipos de variables categóricas, ¿no? Hablemos de variable de respuesta versus variable de explicación. La variable de respuesta o variable dependiente es una medición que normalmente realizamos durante el experimento. No conocemos el valor de la variable de respuesta de antemano, sino que hacemos un experimento y observamos la variable de respuesta. La variable de explicación o variable independiente son variables fijadas antes de realizar el experimento. Conocemos sus valores o el investigador los fija de antemano. En regresión, a la variable de respuesta se le suele llamar Y y a la variable de explicación se le suele llamar X. En este curso, la variable de explicación, perdón, la variable de respuesta será categórica. Todo lo que vamos a ver, estudiaremos qué sucede cuando la variable de respuesta es categórica. Y no solo qué sucede, pero cómo lidiar la situación. Y las variables de explicación, habrán variables de explicación categóricas, pero también veremos casos en los que explicaremos variables de respuesta categóricas en función de variables de explicación numéricas. ¿Okay? Otra clasificación de las variables categóricas: binaria, nominal u ordinal. Una variable binaria tiene dos posibles categorías. Puede ser sí o no. Puede ser vive o muere. Puede ser presente o ausente. Macho o hembra. Ahora, a cada una de las dos categorías se le suele dar una etiqueta como éxito o fracaso cuando hablamos de los modelos que ajustemos ahí, ¿no? Usualmente una de las categorías se asocia con éxito y la otra con fracaso. Por ejemplo, vive o muere. Si a alguien le estoy administrando quimioterapia y estoy probando dosis de un químico o distintos fármacos y me interesa saber la variable de si la persona vive o no vive dentro de los próximos 5 años. Entonces el éxito es que viva. Pero si estoy haciendo un estudio de insecticida para ver el efecto de un químico o el efecto de una dosis en matar un hongo en la planta, quizás en ese caso el éxito sería que muera, pues, ¿no? El hongo, no la planta. Ahora, estas son las variables binarias. También en este curso hablaremos de las variables con más de dos categorías. En las variables con más de dos categorías tenemos dos posibilidades. Una son las variables nominales. Una variable nominal es una escala nominal en la que las categorías se pueden listar en cualquier orden. Por ejemplo, modo de transporte para ir al trabajo: automóvil, bicicleta, bus, metro, caminando. Tipo de música: clásica, bolero, balada, pop, reggaetón. Pero no hay ninguna razón para la que poner bolero antes de balada. Yo pudiera decir clásica, pop
balada, bolero, reggaetón, o quizás poner reggaetón primero. No es necesariamente un orden de estas categorías. Sin embargo, las variables ordinales es una escala ordinal en la que las categorías tienen un orden, aunque generalmente no se conoce una distancia entre las categorías. Por ejemplo, clase social, alta, media, baja. Alguien podría decir, bueno, eso quizás tiene que ver con nivel de ingresos. Pudiera ser, pero hay personas que a veces viven en una clase social baja a pesar de que tienen ingresos económicos altos. Entonces, esa es una variable ordinal. Condición de paciente. Buena, regular, seria, crítica. Otra vez hay un orden en estas categorías. No puedo poner buena, crítica, seria, regular. El orden va de, en este caso, de mejor a peor. Hay un orden intrínseco en las categorías. Estas son las variables ordinales. Calificación de una película. La odié, no me gustó, me gustó mucho, me encantó. Otra forma de ver, de clasificar las variables categóricas nominales y ordinales. Ahora, cuando medimos una variable de respuesta, hacemos una medición, una misma variable puede ser medida en distintas formas. Como por ejemplo educación. La educación pudiera ser medida como variable nominal. Educación fiscal, particular o en casa. Pudiera ser medida como variable ordinal. Educación, ninguna, primaria, secundaria, tercer nivel, maestría, doctorado. Pudiera ser medida como variable numérica. ¿Cuántos años de educación tiene usted? 0, 1, 2, 3, 4, etc. Hablemos de las variables categorizables. Las variables categorizables son variables numéricas que las podemos a veces convertir en categorías. Por ejemplo, si la variable tiene muy pocos valores posibles, a veces es posible tratarla como categórica. Por ejemplo, número de veces que se ha casado alguien. Quizás el número de veces que alguien se ha casado puede ser los más comunes, 0 y 1. Claro, alguien se puede haber casado 20 veces, pero eso es poco probable. Quizás pudiéramos tener aquí 0, 1, 2 o más como posibles categorías, ¿no? Pero es una variable numérica que se la puede tratar como categórica. Pudiéramos tener número de efectos distintos de una droga. Quizás dilatación de pupilas, quizás aceleración del ritmo cardíaco, otros efectos. Pero a lo mejor el número de efectos es limitado, ¿no? Hay un número que lo hace quizás fijo y pudiéramos categorizarlo. Otras variables numéricas pudiéramos agruparlas. Por ejemplo, años de educación. Pudiéramos decir menor o igual a 12 años, entre 12 y 16 años, o mayor o igual que 16 años. Entonces, algunas variables que se pueden categorizar. Ahora, ¿por qué decimos esto de que se pueden categorizar las variables? Porque existe una jerarquía entre las variables categóricas y numéricas. La jerarquía es numérica, ordinal, nominal. Una variable numérica pudiera considerarla por intervalos y tratarla como ordinal, como he hecho aquí con años de educación. Pero una variable ordinal no necesariamente la puedo expresar como una variable numérica. Por ejemplo, hace un rato hablamos de la calificación de la película. La odié, no me gustó, me gustó, me gustó mucho, me encantó. Pudiéramos tratarla como numérica, de pronto artificialmente le asignamos 1, 2, 3, 4, 5, pero realmente es ordinal, es decir, no hay un número que esté detrás de cada categoría. Aún en este de años de educación, si me dice a mí que los años de educación es entre 12 y 16, yo no sabría decir si es 13, 14 o 15. Entonces, sí, la variable numérica se la puede tratar como ordinal, y la ordinal no necesariamente se la puede tratar como numérica. Uno puede asignar números y hacer eso, y en ciertas ocasiones eso es válido, ¿no? Pero también una variable ordinal la puedo tratar como nominal. Puedo utilizar técnicas para variables nominales a la hora de tratar ordinales. Viceversa, no. No puedo utilizar técnicas de variables nominales, de variables ordinales, perdón, para tratar variables nominales. Yo he visto que a veces se hace eso. Por ejemplo, en el ejemplo de la música clásica, bolero, balada, pop, reggaetón, le pone un número, 1, 2, 3, 4, 5, y luego la tratan como numérica.
Pero si le cambias el orden, obtienes un resultado diferente, si le cambias el orden de las categorías. Entonces, en ese caso no tendría sentido los resultados que salen de ahí. Entonces, la idea es las numéricas las podemos tratar como ordinal. La ordinal no necesariamente la podemos tratar como numérica. Las ordinales las podemos tratar como nominal, pero las nominales no necesariamente se las puede tratar como ordinales. Cuantitativa versus cualitativa. Las variables numéricas son cuantitativas, las nominales son cualitativas. Las ordinales tienen un poquito de ambas realmente. Se las puede tratar como nominales. Se puede usar métodos para variables cualitativas. Sin embargo, tienen características numéricas las variables ordinales. Cada categoría representa una magnitud mayor o menor de alguna característica, de la característica que estoy midiendo, ¿no? Una magnitud mayor o menor que otra categoría. Algunos asignan puntuación numérica a cada categoría en el caso de las variables ordinales, y eso tiene su lugar y tiene su validez, ¿no? Y veremos bajo qué casos quizás podemos asignar esta puntuación y bajo qué casos quizás sea mejor estimar esta puntuación. Si se va a hacer eso, hay que ejercer buen juicio y seguir la guía de los investigadores que usan la escala. Asignar 1, 2, 3, 4, 5 quizás es arbitrario. Pudiera haber razones por las que se asigna una escala diferente. Veremos ejemplos de esto más adelante en el curso. Una vez que la he transformado a una variable ordinal o le he asignado puntuación numérica, puedo utilizar métodos de variables numéricas. ¿Okay? Eso un poco introduce el tipo de variables que vamos a ver en este curso. Antes de entrar ya en materia, quisiera hablarles un poquito de historia, del desarrollo del análisis de datos categóricos. Variables numéricas, hay bastante historia desde la década de 1880, cuando Francis Galton inventó la regresión. Más adelante Fisher y Joule formalizaron bastante este asunto de la regresión, establecieron el ANOVA. Ellos utilizaron mucho experimentación en lo que es agricultura, biología, y sus métodos, los métodos de regresión ANOVA, los métodos para variables numéricas, quedaron bien establecidos para mediados del siglo XX. Entonces, hay bastante literatura sobre esto. Son métodos que se enseñan a nivel de la mayoría de universidades del mundo y han ganado su reputación. En variables categóricas, sin embargo, tenemos el trabajo de Pearson y de Joule, mismo Joule, a principios del siglo XX, pero después de eso hubo poca atención, poco uso de tablas de contingencia en estudios. Sin embargo, a partir de la década del 60, poco antes del 60 realmente, comienza a desarrollarse esta área. Los estudios de investigación en distintas ciencias, como las ciencias sociales y las ciencias biomédicas, en las cuales hay muchas variables del corte cualitativo categórico, exigen que la estadística vaya reconociendo retos, ¿no? Entonces comienza a desarrollarse muchas de estas técnicas. Actualmente hay aplicaciones en las ciencias de comportamiento, epidemiología, salud pública, genética, botánica, zoología, ciencias de la educación, mercadeo, entre muchas otras. ¿Qué pasó a principios del siglo XX? En el año 1900, Carl Pearson hace el estadístico G cuadrado para analizar variables categóricas, originalmente con una variable, después con dos. Y George Joule, alrededor de la misma época, propone el uso de razón de posibilidades o razón de momios, como se dicen otros, y otras medidas de asociación para medir qué tan dependientes son dos variables categóricas. En 1904, Pearson introdujo el término contingencia como medida de la desviación total entre la clasificación, que tienen dos variables categóricas, y la probabilidad de independencia. Por eso él luego se habló del término tablas de contingencia. Entre 1903 y 1913, algunos artículos de crítica entre Pearson y Joule. Cada uno defendía que lo de él era mejor, que el estadístico cuadrado era mejor, que usar razón de posibilidades era mejor, otras medidas. Y hubo bastante crítica entre ellos. Sin embargo,
vendrían ciertas malas noticias para Pearson. Entendamos que su resultado de Pearson, muy bueno, ¿no? Prueba que cuando n tiende a infinito, el estadístico de prueba que él propone, que se conoce como estadístico de Pearson, converge en distribución a i cuadrado. Es decir, él prueba que cuando n se hace grande, la distribución se comporta como una i cuadrado. Una gran prueba. Pero el problema en las tablas es que Pearson concluyó que el grado de libertad era i por j menos 1. En 1922, Ronald Fisher saca un artículo en el Journal of the Royal Statistical Society en el que él se da cuenta en la prueba de Pearson, y quizás él desarrolla su propia prueba, en el que los grados de libertad a la que convergen no es i por j menos 1. Es decir, el resultado estaba bien de que convergía aquí cuadrado, pero el grado de libertad es i menos 1 por j menos 1, lo cual es menor, ¿no?, que i j menos 1. ¿Cómo tomó Pearson la crítica? Nada bien. Pearson comparó a Fisher con Don Quijote peleando contra molinos a través de artículos que publicó en el Journal of the Royal Statistical Society. Fisher quiso refutar, ¿no?, defenderse, pero el Journal no quiso publicarlo a Fisher. Y Fisher cogió y se desafilió del Journal. Claro, los estadísticos luego se comenzaron a dar cuenta que Fisher estaba en lo correcto. Pero el golpe de gracia ocurrió en 1926. El hijo de Pearson trabajó con Fisher en una simulación. Comprendamos ahora que en 1926 no tenían las computadoras que tenemos hoy día. Las simulaciones a veces se hacían a mano. Quizás con ciertas máquinas de cálculo, pero no era como ahora, pues, ¿no? Entonces, el hijo de Pearson, simuló 11.688 tablas, 2x2. En las tablas 2x2, según Pearson, los grados de libertad de las i cuadrado debían ser 2 por 2 menos 1, 3. Según Fisher, 2 menos 1 por 2 menos 1 quedaría 1. Y entonces él hizo las tablas, calculó el estadístico de i cuadrado. Recuerde que el i cuadrado, su valor esperado es sus grados de libertad. Entonces, calculó las 11.688 tablas, 2 por 2, calculó los i cuadrados, y el promedio de los estadísticos de las simulaciones que hizo el hijo de Pearson fueron 1.00001, dando evidencia de que Fisher estaba en lo correcto, más bien que su propio padre, ¿no? Y bueno, ya después pasó esto. Para 1934, Fisher se da cuenta de que hay problemas en los que n no es grande, la aproximación i cuadrada es mala, y desarrolla una prueba exacta para tablas de contingencia 2x2, que la estudiaremos también en este curso. 1937, Bartlett comienza a utilizar la transformación logaritmo de y sobre 1 menos y, donde y es una proporción muestral, que luego sirvió como base para regresión logística, ¿verdad? 1940, Fisher desarrolló la técnica análisis de correspondencias para tablas de contingencia. Eso es un poco, tiene que ver con estimación de puntuaciones para variables ordinales, aunque lo que Fisher desarrolló también se puede usar en variables nominales a veces, ¿no? Cornfield en 1951 usó la razón de posibilidades de Joule en casos de control y estudio. Aquí, en casos de control y estudio, como veremos, la razón de posibilidades da más información que otras mediciones, ¿no? En 1951, Simpson desarrolló lo que ahora se conoce, o formalizó lo que ahora se conoce como la paradoja de Simpson, la discrepancia entre la asociación marginal y la asociación condicional, lo que veremos más adelante. Joule se había dado cuenta de esto en 1903, que existía esta posibilidad, ¿no? Pero ya Simpson la formalizó. En 1958, David Cox sacó un artículo, el asunto de la regresión logística. En 1959, Goodman y Kruskal revisaron las medidas de asociación, entre ellas las de Joule, e hicieron sus propias contribuciones, ¿no?, de ciertas medidas para tablas de contingencia. En el 61, George Rush utilizó el modelo
eh, un poquito lo que es teoría de respuesta al ítem, modelos de regresión logística con variables latentes. Los utilizó para respuestas a preguntas de examen, ¿no? En el 70, David Cox sacó un libro de regresión logística que fue un libro muy citado, ¿no? En su época, cuando las personas recién comenzaban a hacer regresión logística. Entre el 69 y el 74, Bock, McFadden, Thale trabajaron algunos modelos de respuestas nominales. Eh, en particular, McFadden desarrolló algo que se llama modelo de opciones discretas, también es parte del curso. McFadden ganó el Premio Nobel de Economía en el 2000 por el trabajo en este modelo de opciones discretas, ¿no? Eso tiene que ver con un modelo de regresión. Sí lo mencioné en la clase pasada, que donde aparte de las características de cada individuo, hay características de cada categoría que pueden inferir, ¿no? Más adelante veremos cómo se hace eso. Finales del siglo XX y albores del siglo XXI, en los últimos, entre el 90 y el 2010, se ha desarrollado bastante todo lo que es modelos lineales generalizados, efectos mixtos, métodos bayesianos. Y no que estos métodos existan desde estas décadas, pero gracias a la parte computacional se han podido utilizar más a partir de estas décadas. Y algunas cosas sí se han desarrollado en los últimos años, ¿no? En particular me gustaría mencionar a Alan Agresti eh, por las contribuciones que él ha hecho con sus libros, ¿no? En 1984 sacó un libro de análisis de datos categóricos ordinales. En el 96, análisis de datos categóricos, primera edición. Y en 2002, análisis de datos categóricos, segunda edición, que fue del que yo estudié esta materia. Y en el 2013, análisis de datos categóricos, tercera edición, que es del que ustedes van a estudiar, que es la edición que es el texto guía para esta clase. Terminamos la clase de hoy con unas cuantas fotos. Carl Pearson, de principios del siglo XX, uno de los pioneros en lo que es análisis de datos categóricos, tablas de contingencia. George Joule, alguien que también contribuyó muchísimo, no solo a los datos categóricos. Joule contribuyó a cuestiones de series de tiempo y otras partes estadísticas, ¿no? Y Ronald Fisher. Él es conocido a veces como el padre de la estadística moderna, ¿no? Entonces, otro de los grandes contribuidores. Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Nos estaremos viendo en la próxima.